Bien, volvemos al segundo ya bloque de esta noche. Como les decía al inicio, vamos a estar hablando de uno de los temas, no nos podemos apartar de la realidad que estamos viviendo día a día. Tenemos la posibilidad de compartirles una editorial que salió hoy en su programa de Radio con Voz. Estoy hablando de Alejandro Berkovich, este economista bastante reconocido, de participación en varios medios importantes del país, de gran trayectoria y con un análisis bastante interesante de lo que está sucediendo para que podamos entender las personas que por ahí no tenemos ese conocimiento en economía, en profundidad, por ahí no tenemos claro cuando se habla con tecnicismos. Alejandro lo baja un poquito más al llano y nos lo lleva a comprender de una manera más directa. Alejandro, que justamente pronto va a ser invitado a nuestro programa y para que también pueda darnos un poco más de datos y de información acerca de lo que estamos atravesando en general. Pero dicho esto, vamos a compartirles este material que, como les decía, salió hoy en su programa Pasaron Cosas de Radio con Voz esta tarde, Alejandro Berkovich. Estamos en plena corrida y venimos así desde hace un par de semanas. Ahora lo que va a empezar a verse es una consecuencia que ningún gobierno quisiera, que es la consecuencia sobre los precios. A medida que pasa el tiempo y que los paralelos siguen ahí recontra desbordados, porque hoy, ahora en un ratito lo va a venir a contar el Lobo Bueno, bajan los dólares financieros a partir de las medidas de ayer, pero el blue sigue ahí arriba de 340 y los financieros tampoco bajan tanto, bajan a 315, 320, después de haberse recontra disparado ayer hacia cualquier lado. Pero digo, empieza a avecinarse la consecuencia inflacionaria de la suba del dólar. Y especialmente ocurre esto a medida que las empresas tienen que ir a los dólares paralelos para importar aquello que ya no pueden importar al oficial. El Banco Central insiste en que todavía ninguna empresa se vio empujada a esto y que no sería justificado que traduzcan el dólar financiero de 315 a los precios locales, pero la verdad que todos los que salimos a la calle vemos que o no te venden o te dicen que la lista está al blue. Empieza a ocurrir lo que siempre ocurre con las devaluaciones, aún antes de la devaluación en el oficial. Es una pulseada entre los que van a ganar cuando haya una devaluación brusca del oficial y el resto de todos nosotros. Y entonces es injusto que no se diga quiénes van a ganar. Y que hoy, por ejemplo, los diarios repitan una fórmula que ayer, durante la tarde, pobló todas las versiones del mercado y todas las versiones de las empresas, que es la idea de que haya un dólar temporario superior al dólar oficial para que los ojeros liquiden parte de sus tenencias. ¿Qué es lo que dice este rumor? Un rumor absolutamente infundado que ayer desmintieron y que además sería una estupidez si lo hicieran, porque equivaldría a devaluar. Lo que dice ese rumor es a los que tienen entre 14.000 y 18.000 millones de dólares guardados en los silobolsas, les reconocerían más de los 135 que vale hoy el dólar oficial, ponele 200, para que liquiden y que esa oferta llene las reservas del Banco Central de vuelta y no haya una devaluación del oficial. Bueno, sería una estupidez porque primero que esa oferta llegaría a ese valor y eso equivaldría a devaluar. Pero además, si lo pensaran y lo estuvieran evaluando y lo anticiparan a alguien como dicen que pasó ayer, se habrían tirado otro tiro en el pie, un tiro en el pie más. Porque, claro, es anticiparlo la llave para que nadie que tenga un grano lo liquide al precio actual, que sigue siendo de 135 pesos. Ahora, lo que se pierde de vista acá es lo primero que dije, que es que hay gente que está esperando ganar con la devaluación, con esta misma devaluación con la que todos ya empezamos a perder con la inflación de este año. Y esto parece natural porque empieza a hacerse muy difundido el argumento de estamos todos dolarizándonos y especulando con el dólar, como si fuera lo mismo. Esto se lo dijo ayer a Noé en el excelente programa que hacen por las noches con Gabriel Sued en IP.
Gustavo Idígoras. Gustavo Idígoras es el jefe de la Cámara Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales. Y en un momento de la entrevista dijo esto, escuchá. Es decir, estamos en una situación tan delicada que el gobierno plantea muchas veces el hecho de que toda la economía argentina está especulando y por lo tanto ninguno de los actores económicos de la economía argentina toma decisiones, no solamente el agro, sino decisiones de inversión, decisiones de generación de empleo, etcétera. Y eso sí, Noelia, impacta también en el ingreso de divisas. Pero... Claro. Esta idea de que estamos todos especulando pone en pie de igualdad a los que tienen guardados 18.000 millones de dólares en silobolsas desperdigados por toda la Argentina y a mi tía que se compró $200 ahorro la semana pasada cuando le renovaron el cupo en el home banking. Bueno, no es lo mismo. Es cierto que los argentinos aprendimos, lamentablemente, de la dictadura para acá, a ahorrar en dólares porque a muchos los cagaron, ahorrando en pesos, ahorrando en plazos fijos, ahorrando en el banco. Incluso a los que ahorraban en dólares en el banco, en la convertibilidad, los cagaron porque se los confiscaron y después se los especificaron. Pero ese reflejo de ahorrar en dólares, primero es un reflejo de imitación de lo que hacen los ricos, lo que hace la élite. Y segundo, que no tiene el mismo efecto que los que manejan el 60-70% de las exportaciones de la Argentina acopien, retraigan su oferta, especulen con la liquidación o no de esos granos y que lo haga el resto de la población. Bueno, los productores lo están haciendo. Idígoras, que representa a la Cámara de Aceiteros, a la Cámara de Exportadores, lo sabe porque ellos también están teniendo que frenar sus fábricas en algunos casos por esa especulación, por la falta de oferta que hay por parte de los productores. Ahora, de ellos, en general, no se habla. Y hasta se los exculpa, como diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Es la forma en la que cada uno se defiende. Bueno, no es tan así, porque las divisas que llegan al país a través de sus exportaciones, en este caso, son las divisas que llegan por las exportaciones y que se cambian a un tipo de cambio que define todo. Acá el valor del dólar define cuánto valen los sueldos, cuánto tienen como ganancia los empresarios, cuánto tienen como renta los dueños de la tierra. Y esa decisión es una decisión que en democracia se toma localmente y se reparten sus frutos de la manera que decide el país que democráticamente elige un gobierno. Esto, para estas épocas, parece comunismo, ¿no? Porque instalaron la idea de que sálvese quien pueda y que cada uno produce lo suyo y que el que realmente trae los dólares a la Argentina es el campo. Bueno, el campo produce porque tiene rutas, porque tiene hospitales, porque tiene servicios, porque tiene una sociedad en la que se puede trabajar. Fíjate si produce dólares el campo en Ucrania, por ejemplo. No produce dólares. ¿Por qué? Bueno, porque tiene los puertos con minas antipersonales, porque tiene bloqueadas las carreteras. Entonces, el funcionamiento de un país requiere que los distintos sectores sociales de algún modo se pongan de acuerdo. Y esto es lo que hace, en general, una política económica. Esta política económica dejó de funcionar como tal. Es el gobierno un caos desde el año pasado, desde mucho antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para mí fue lo que marcó el declive definitivo de este programa económico, porque firmaron básicamente un acuerdo con el que no estaban de acuerdo, ¿no? Guzmán empujó un ajuste que ni siquiera él mismo empezó a aplicar con toda la ley, con toda la fuerza de la ley, de la letra que implicaba. El Fondo Monetario ahora está reclamando enérgicamente que ese ajuste se haga, o sea que empeore más todavía la situación de la gente que tiene menos, nada, no se ponen de acuerdo siquiera para frenar esta corrida de algún modo. Pero detrás lo que hay es un reparto de la torta, como hay siempre en la economía. Y en ese reparto de la torta siempre las devaluaciones son huérfanas. Fue huérfana la devaluación de Fábrega y de Axel Kicillof en 2014 cuando dejaron que el dólar suba 15%. En ese momento le echaron la culpa a Shell. Fue huérfana la devaluación de Prat Gay cuando dijo el gobierno anterior tiene la culpa porque puso el cepo, entonces yo dejo que el dólar aumente 45% para que se
empate el oficial con el paralelo, y eso destruyó los salarios apenas asumió Macri. Fue también huérfana la devaluación de 2018, cuando les colapsó todo a Toto Caputo y a Sturzenegger, que el dólar aumentó 55%. Fue también huérfana la de 2019, que Macri dijo, ya terminó mi gobierno, capo, no sé qué pasó con esa suba de 40 y pico a 60, que nos terminó de romper los sueldos. Bueno, esta devaluación que ahora empuja el mercado, que ahora empujan los que tienen dólares, que ahora empuja fundamentalmente el sector agrícola, que tiene acaparados esos granos, pero que también empuja el gobierno, con su pésima gestión económica y su falta de acuerdo, su falta de rumbo, su duda permanente respecto de cómo repartir la torta, que es en definitiva lo que hace la política económica y lo que hace el precio del dólar. Bueno, todo eso está empujando una devaluación que probablemente, cuando ocurra, si ocurre, porque el gobierno insiste en que la puede frenar, cuando ocurra tampoco va a tener padre ni madre, como las derrotas, va a ser huérfana. Todas las devaluaciones lo son. Lo que sí tienen siempre son consecuencias. Muy bien, pasaba la palabra de Alejandro Berkovich en su editorial del día de hoy, en su programa Pasaron Cosas de Radio Con Voz. Y tenemos, como les dije al inicio del programa, en la operación técnica a Gonzalo Zamora, que es uno de los conductores del programa que sale los días sábados en esta misma casa, de 13 a 15 horas, que se llama El Delivery. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y me alegro. Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias. Me pareció una excelente idea aprovechar que hoy estás dándonos una mano en la operación técnica para charlar acerca de esto que decía Berkovich, en esta especie de pintura que hacía de la realidad económica del país en estos momentos. Sí, la verdad que bueno, yo coincido con vos en cuanto a la complejidad de la situación, ¿no? Y es lo que decía Berkovich. Claramente estamos ante una situación en la que hay un gobierno que no termina de decidir hacia dónde quiere ir. Las tensiones internas son evidentes, son públicas, son conocidísimas. Primero empezaron con algunas cartas de la vicepresidenta, después empezaron a hacer directamente declaraciones públicas. En distintos actos, respuestas de un lado, respuestas del otro, los famosos off the record que hicieron que, por ejemplo, un ministro fuerte de Alberto como Guzmán. No, el anterior, el de producción, se me fue ahora el nombre, tuviera que renunciar. Bueno, un cambio de ministro, como fue la renuncia de Guzmán, sí, que lo que planteaba un poco era que no tenía el apoyo que necesitaba. Y bueno, asume Silvina Batakis en un contexto súper difícil, pero en donde las primeras medidas adoptadas no cayeron bien en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la CETEP, Juan Grabois, etcétera, sí, etcétera. Bueno, lo de Grabois es bastante particular también, ¿no? Digamos, es Bueno, por eso, ahí ya sí, es, pero sí, ahí ya entras en un plano de opinión subjetiva, claro, sobre cada posicionamiento, claro. Pero la realidad, lo objetivo sí, es que el gobierno no se pone de acuerdo. No, claramente. Y eso sumado ahora a esta especulación que es evidente, sí, que es muy clara, sí, que es hoy fueron públicas distintas imágenes en canales de televisión y en redes sociales respecto de esto de apilar los silobolsas esperando, no liquidando, justamente para presionar al gobierno, para que el gobierno haga una devaluación para ganar un poco más. Entre otras cosas porque el precio del trigo bajó. Exacto. Es decir, se disparó por la guerra. Exacto. Pero en las últimas semanas bajó. Sí. Ya no está arriba de 300 mangos la soja. La tonelada. Claro, entonces de alguna manera lo que quieren hacer es esa, entre comillas, pérdida, que no es una pérdida igual porque subió por una guerra, ahora bajó por una guerra, va a volver a subir por una guerra. Claro, la coyuntura marcó eso, digamos. Claro, porque hubo algunas liberaciones de trigo por parte de Ucrania, hicieron algún acuerdo ahí con Rusia para poder liberar algo de trigo, eso hizo que bajara el precio, entonces los tipos ahora presionan por una devaluación para seguir ganando. Claro. Y en el medio lo que sucede, que es no tenemos dólares en el Banco Central, el dólar blue entonces se ve tensionado, la brecha se amplía y aquí estamos, ¿no? Y esto los que mortales. Decías acerca del sector agrícola, por decirlo de alguna manera, es muy simbólico lo que pasó hace horas en la sociedad rural. Es muy simbólico. ¿Vos sabés que no lo vi?
Hubo un evento que yo, la verdad que no tenía presente que esto iba a pasar. No sé si es algo que, porque no es el inicio de cada año, no recuerdo bien el mes, pero hay como una especie de evento anual Sí, sí, de es la apertura de la exposición rural. Claro, no era eso específicamente, sino que era un Ok. evento particular en la sociedad rural, con, bueno, espectáculos, pero muy festivo, demasiado festivo, y me pareció muy sugerente, en el sentido de que justo en este momento coyuntural, con una clara presión de ese sector, que de repente, medio entre gallos y medianoche, se genere este evento. Bueno, no sé, con Diego Torres, que yo había perdido el rastro, que Ah, Diego mira. Torres cantando Color Esperanza, muy 2001. Ok. Fue todo muy simbólico y bien clarito. Diego Torres opinando de economía, fue fuerte. Pero dije, esta gente, bueno, evidentemente ellos sienten hoy, ese sector, siente que, bueno, hoy está en una posición ventajosa como para presionar Sí, sí. e intentar eh, llevarse algo de todo este Sí, lío. sí. Vos sabés que también una de las cosas que yo pensaba es que, más allá de que son sectores que siempre han hecho esto, Ujú. hay una situación con el gobierno también que es de puro voluntarismo. Sí. ¿Me explico? O sea, hoy en alguna declaración pública, Alberto dijo que le iba a poner el pecho él a los especuladores o qué sé yo. Y a mí me parece que una de las cosas que reclama una gran parte de la sociedad, porque hay un sector que lo que reclama es que el gobierno termine, que es un Claro. desastre, que Ujú. choriplanero, qué sé yo. Pero hay un sector muy grande de la sociedad, entre los que yo me incluyo, que es, yo no quiero que me digas más que vas a poner el pecho, quiero que Claro, lo pongas. claro, O sea, toma una medida. claro. Tomá una decisión, peleate con alguien. No podés estar permanentemente apelando al diálogo como si todos fuéramos buenos samaritanos. No porque los empresarios sean malos y los sindicalistas sean buenos, o los sindicalistas sean Claro. malos y los empresarios no importa. No, Ujú. no es de buenos y malos. Claro. Es que tomar este tipo de decisiones implica muchas veces afectar un derecho para convalidar otro. Haces enojar a un sector para que otro se ponga contento. Y siempre es esa puja permanente. Porque Es justamente la puja distributiva, la es que famosa puja distributiva. claro, es que Ujú. justamente lo que estamos atravesando es una puja distributiva Sí. feroz Ujú. en donde digamos, la parte más rica de la sociedad ha logrado apropiarse de eso a fuerza, por ejemplo, de las grandes remarcaciones Sí. como lo supo reconocer tan impunemente el dueño de la Anónima, Sí, ¿no? el señor del local de acá enfrente, El de sí. acá enfrente. Exactamente, exactamente, sí. Y además, una vez cada tanto, y vos calculo yo que vas a coincidir conmigo, siempre hay en esta puja distributiva que se renueva a medida que van pasando los años. Cada década siempre hay un tironeo, Sí, se va dando. Hay como una especie de, y esto espero que sea bien entendido, hay como una especie de idealización del sector agrícola, como lo escuchaba este muchacho, no por centrarme en Diego Torres, porque bueno, es un artista, qué sé yo, pero él planteaba esto de que bueno, no, pero el sector agrícola que con tanto esfuerzo a las 3 de la mañana se sí, levanta. Yo sí, le sí. quisiera explicar a Diego Torres, que por ahí no sabe, sacando que evidentemente pasará en sectores del campo y demás. Estaría bueno que alguien le explique a Diego Torres que eso pasa también acá en Ushuaia, que pasa en Río Grande, que pasa en La Matanza, muy cerquita del lugar donde él estuvo, que Claro, hay gente que se toma 2, 3 colectivos para llegar a trabajar y ahí claro, no claro. hay una idealización de ese sector, más bien, No, además también yo te diría que ahí hay un problema. Bueno, por supuesto que hay un sector de la sociedad ultraconservadora que lo que quiere es un país agroexportador sí, no industrializado, claro, claramente. Yo supongo que si yo tuviera hectáreas, hectáreas y hectáreas de campo, pretendería lo mismo. Es una cuestión de clase, ¿no? sí, sí. Pero los que se levantan a las 4 de la mañana Ujú. para arar el campo no son precisamente los dueños. No, no, Yo no digo que no son haya los peones, claro, no son digo los que no haya peones, ningún dueño que labure la tierra, seguro que lo hay. seguro. Ujú. Pero los argentinos en general nos alimentamos, y esto digamos, no lo digo yo, está Ujú. estudiado digamos, por distintos organismos nacionales. Ujú. En general nos alimentamos a partir de la producción de la pequeña y mediana agricultura, Sí, no de la agricultura
sojera especulativa, Ujú. en donde muchos de los dueños de esos campos, o sea, son arrendatarios, o sea, alquilan los campos, viven en no sé dónde, en Barrio Sí. Norte, donde fuera. Sí, Y en Recoleta, en la avenida Alvear, por lo bueno, general. claro, hay tipos como Grobocopatel que, Sí, o sea, no se levanta a las 4 de la mañana No. para sacarle la leche a la vaca. Entonces ahí hay una idea que es muy propia Sí. de otra época, ¿no? Y en Sí. donde también en otra época había peones, bueno, ahí de hecho hay uno de los grandes logros del peronismo, el Estatuto del Peón Rural. Es Ujú. decir, siempre hubo peones. Siempre Claro. hubo peones que hacían el verdadero laburo, digamos, ¿no? Pero bueno, es una lucha, una pelea, una discusión Ujú. de la que lamentablemente no logramos salir, ¿no? Y Es bueno, un fracaso de la dirigencia política claramente, rotundo. Eso. claramente eso sí, creo que está fuera de discusión. Eh, me parece que es. A ver, yo por momentos en esto de lo que es el juego político, por llamarlo de alguna manera, eh, yo creo que el otro día hablaba con gente amiga y me decían, bueno, pero ¿cómo lo ves? Pero puede irse antes. Yo la verdad que no creo que ni a la oposición le convenga No, no. realmente que el gobierno finalice antes. No le conviene porque necesita el paso de mando en el caso de que lo pretenda obtener. eh, pero evidentemente se está regocijando con este momento. Sí, yo creo que a mí me parece que el plan de la oposición es más que llegue al 2023 lo suficientemente Debilitado. desgastado el Ujú. peronismo como para no ganar en una elección y ataca por varios flancos. Es decir, Ujú. los últimos videos de Cristina Fernández de Kirchner Ujú. respecto a Comodoro Pi y la Corte Suprema, etcétera, etcétera, Ujú. tienen que ver con que hay una hipótesis por parte del sector de la vicepresidenta que es que va a salir alguna sentencia que la va a proscribir, básicamente, Claro. para el año que viene. Ujú. Por otro lado, los gobernadores no terminan de definir también una estrategia, el propio Alberto que dice que sí, pero no termina de tener mucha fuerza, es decir, me parece que el plan es como que lleguen los suficientemente debilitados, pero también es cierto que la oposición es un circo, y así que yo diría que no está ni ganada ni perdida. Lo que Ujú. no es posible que suceda, y yo no veo ningún escenario posible, es el de una retirada antes de tiempo. No, Entre yo otras tampoco cosas la veo. porque Mm. para que eso suceda te tienen que ganar la calle, Claro. y ninguna fuerza política le puede ganar la calle al peronismo, Ujú. más allá de alguna expresión como pueda ser la del otro día de los movimientos sociales, que es muy legítima. Ujú. Así que, pero sí, ojalá que lo vayan enderezando, porque si no, se hace difícil. Se hace muy, muy, muy complicado. Así que, bueno, la verdad es que, como decíamos, es un momento muy, muy grave. Realmente en lo También, con... perdóname, Sí, también pasa una cosa que es, hay una cosa muy extraña en donde la macroeconomía no cierra por ningún lado, el dólar está disparado, la inflación está tremenda y qué sé yo, y sin embargo los niveles de consumo y de producción están altísimos. sí, yo Hay una creo... cosa muy extraña en donde todos Sí. nosotros estamos consumiendo a rolete, o sea, se está consumiendo mucho, hay altos niveles, todas las estadísticas Ujú. dan altos niveles de consumo y sin embargo pasa esto, de que tenés una inflación en el junio del 5,3%, Claro. 65% en el último año, una cosa, un fenómeno particular. Me da la sensación, está bueno esto que estás diciendo porque es así, efectivamente eso es así. Me da la sensación de que en estos momentos donde las personas con lo que tienen tratan de consumir, de adquirir rápido, por esto de que permanentemente se va a ir, se va a ir, se va a ir, y Puede es ser, como pero correr la la zanahoria. tenés, Bueno, entonces lo compro hoy porque mañana va a salir más puede caro, ser, y si no lo compro ahora, puede ser. mm, Pero la desesperación claro, pero por... la tenés, esa Claro, es la particularidad. Lo que yo digo es cierto que no la podés ahorrar, claro. no podés pensar en una casa, Ujú. difícilmente podés pensar en cambiar un auto, qué sé yo, hay ciertos bienes que no, pero la tenés para Claro. gastarla, aunque sea en Ujú. salir a comer o un pantalón, no importa. Claro. Y eso no solamente pasa en las ciudades y el turismo y qué sé yo, también hay datos de aquellos mercados populares Sí, las economías populares. que Ujú. también se están moviendo mucho, que están vendiendo mucho. Entonces hay una cosa extraña, Y vos ¿no? fíjate cuál es el único sector que, ni tonto ni perezoso, es el único que la tiene amarrocada y no la gasta. Bueno, Que es está bien. justamente el sector al que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando la situación
económica en estos días, en los días que vienen, para ver cómo esto evoluciona. Se hablaba de septiembre en algún momento, como esto de, bueno, por el tema del consumo de energía. Argentina bueno, recibe energía de otros lugares, entonces bueno, como cuando baje un poco el consumo de la energía, por ahí se puede llegar a restablecer o a encaminar un poco, pero claro, Sí. de acá a septiembre parece como bastante Hay que ver qué es lo que alejado. pasa. Está importando energía, quería decir. Sí, está difícil la situación, pero también es cierto una cosa, que es que todos los analistas e incluso Ujú. todos los partidos políticos, casi prácticamente todos, auguran Ujú. que los próximos 10 o 15 años de la Argentina van a ser muy buenos en términos Ujú. de cantidad de exportación. Vaca Muerta está creciendo enormemente. En teoría se va a reducir la cantidad de energía que vamos a tener que importar gracias a Vaca Muerta. Vamos a poder empezar a exportar más. Entonces, aparentemente viene un ciclo de crecimiento importante para la Argentina. Sería una lástima que perdamos esa posibilidad, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguro que sí, porque es un momento, bueno, como todos los momentos. Tenemos visitas ya, me parece. Ya tenemos visitas, perfecto. Bueno, entonces vamos a cerrar este segmento en donde estuvimos hablando de, bueno, lo que fue la editorial de Alejandro Berkovich hoy en su programa. Pasaron cosas de Radio con Voz, que salió esta tardecita. Así que bueno, le mandamos un saludo a Alejandro, que pronto lo vamos a tener acá en el programa. Dicho todo esto, nos vamos a ir a un corte, volvemos en un ratito ya con la invitada que acaba de llegar a la radio en el piso.